Sí. Eh, ¿Qué hora es? Son las 10:37. Y, Esperamos y un poquito, Adriana, 37. para hacer los Esperamos, sí. para hacer los grandes anuncios de lo que está pasando en este mundo, en nuestro pequeño mundillo. Está Eh, mucho mejor que el mundo, nuestro mundo. sí, eso se llama resistencia. Nuestro mundo está mejor porque resistimos Vos los decís. embates del inmundo. Eh, Ayer un paciente me dijo algo que me quedó, porque yo vivo adentro de un pan lactal, obviamente, y me dice, estoy muy preocupado por el tema de los colegios. ¿Qué colegios? Y me dice, bueno, ¿te enteraste que hay chicos que van a los colegios y van armados? Digo, sí, en Estados Unidos, no acá, No. boludo. Sí, bueno, ya me parece. Y bueno, digo, tenés no, razón, no. Digo, se lo Néstor, dije a mi mujer y me no dijo que es en sí. Estados Unidos, es Estamos Unidos. Ah, Estamos Unidos. unidos. Sí. Buen día, ¿cómo Lo que en están? el 90 llamaba Buenas. ¿Qué tal, Jorge? relación carnal, ahora ya es algo más que carnal. Es un Buen poco día, están Hola violatoria. hablando Enrique, ¿cómo están andás? hablando de las Hola, ventajas de Enrique. haber entrado al primer mundo. Compartimos tiroteos en los colegios. No, no, es como decía Borges, yo lo publiqué en Facebook, pareciera que estamos realizando nuestro destino, cambiamos de destino, ¿no? Él decía sudamericano cuando lo matan el poema conjetural, a la Prida, cuando el cuchillo en la garganta, Mm. yo había escrito, estamos cambiando el rumbo, estamos realizando nuestro destino norteamericano. Es, Bueno, sí, me parece que lo de los colegios, con el tema de la venta de armas y con todo este clima, ¿no? De violencia que existe de arriba para abajo, en fin, Hola a preocupante el todos. tema de la violencia, Hola ¿no? Clara, ¿cómo andás? Bien, los quería saludar acá a todos. Y en realidad estoy cursando la maestría de psicoanálisis de Rosario, que coincidió el horario. Así que vine a decirles hola, que lamento no poderme quedar. Ah, Y que lo graben. Ah, Sí, sí, ya siempre. se está sí, grabando. sí, Vamos a tener noticias importantes hoy, Clara, así que Bueno, después dale. es Hay que, grave, hay, grave. hay que hablar con Nora Bolis, Clara, hay que hablar con Nora Bolis, Ahora con que hora, no haga Oli. estas cosas, que no que haga cambie el coincidir la horario, decirle maestría, a Nora. claro, que no haga coincidir la maestría con el ¿Cómo Nora conversadero. nos hizo esto, Nora? ¿Qué le pasa a Sí, ¿te das Nora? Nora, ¿qué le cuenta? pasa? La traición de los Bueno, propios. vamos a Bueno, citar urgente a Nora a ver qué le pasa. bueno, les mando un beso grande. Bueno, suerte con Bueno, tu Esperamos mucha maestría en saludarlos. suerte. Suerte. psicoanálisis. Gracias, gracias por pasar por acá. Saludos a Nora. No, de verdad, Nora debe No, estar ahí. la tenemos que agarrar. Bueno, y entonces, Bueno, yo diría que empecemos al menos con anunciando el próximo encuentro, ¿les parece? Así vamos, no se y nos empecemos por pasa ahí. tanto el tiempo. Está bien. Bueno, Claudio va a terminar entonces hoy o llegar hasta donde quiera, si pueda, con la clase que está comentando, que es la del 17 de enero, la que nos figura como clase 6, y en PAI 2 se titula Devenir Desecho. Y luego vamos a continuar, va a tomar la palabra Enrique Tenenbaum, como estaba previsto, con la clase siguiente del comentario, del seminario, perdón. Es la clase 7 del 24 de enero del 68, la que en la versión de PAI 2 titularon El acto y el hacer. Y como vieron, nosotros nos juntamos siempre los cuartos sábados de cada mes, pero en mayo coincide el cuarto sábado con el feriado del 25 de mayo, que será un lunes. Entonces siempre por costumbre nos tratamos de saltear los fines de semana largos, porque por motivos obvios por ahí la gente se va afuera, bueno, es más complicado. Y como Enrique por suerte puede, nos vamos a reunir el quinto sábado de mayo, que es 30 de mayo. Si ya lo quieren ir agendando, sábado 30 de mayo a las 10:30 por Zoom, es la modalidad que vamos a
mantener habitualmente. ¿Estamos bien, Enrique? Sí, ¿no? Sí, sí, estamos bien, estamos bien. Bien. Bueno, y por otro lado, les queríamos anunciar algo que el mes pasado lo teníamos ahí a punto de salir del horno, pero todavía no, le faltaban algunas vueltas, y es que en alguna oportunidad, seguramente muchos de ustedes recuerdan, porque esto, cuando hicimos la reunión final el año pasado, de cierre, que fue presencial y virtual en la casa de Tamara, que presentó Diego, Claudio comentó, para abrirlo a todos los que estaban ese día participando en el conversadero, que hacía un par de años estábamos embarcados en un proyecto de una revista que se llama Diagonal, Revista de Psicoanálisis Diagonal. Un grupo de algunos de nosotros, empezamos, bueno, sí, a fines del 23, a pergeñar la idea de empezar a escribir sobre lo que veníamos trabajando en el conversadero, ¿no? Y de hecho nuestro tema rector, digamos, del primer número, fue, bueno, escribir sobre el sujeto. Cada uno fue tomando lo que le interesaba, y bueno, finalmente lo logramos. Y tenemos nuestro primer número de la revista Diagonal, que es virtual por el momento. Empezamos por la versión virtual para ya tener página web, que ahora les voy a escribir en el chat y en el WhatsApp también. La página es www.revistadiagonal.com.ar. Les voy a pasar ahora en el chat la portada del primer número para que la vean y nos comenten si les gusta. Bueno, la revista está, si ustedes entran a la página, ahora la voy a ir escribiendo, van a ver que esa portada que les acabo de subir al chat, la cliquean y entran directo a la revista. A la revista se puede entrar por múltiples lugares en la página web. Se puede entrar por la portada que está en el inicio, por los botones que dicen explícitamente ir a la revista. Hay distintas secciones en la página web, ¿no? Está el inicio con la presentación, el acceso a la revista, donde contamos quiénes hacemos la revista. Hasta ahora, quienes la hacemos, muchos de los que la hacemos hemos escrito, otros colegas forman parte, bueno, de otras funciones de apoyo, de corrección, de financiación, etc. Y la idea de este primer número nació así porque, bueno, fue un proyecto que empezamos ahí a trabajar y a pergeñar mensualmente, y bueno, logramos tener este primer número del sujeto aún cuestionado. Pero la idea es que este sea el número 1, bueno, de muchos por venir, ¿no? Que esto nos suscite el deseo de escribir con otros, de trabajar los artículos de otros. En conjunto ha sido una experiencia muy interesante. Así que bueno, hemos armado un pequeño comité de redacción que tiene un mail, todos los contactos, digamos, las formas de contacto están también en la página web, y si no, bueno, sería cuestión de escribirnos a cualquiera de nosotros, pero de los que participamos. Pero bueno, la idea es en el próximo número y a partir de allí ya dejar abierta la invitación, la convocatoria para cualquiera de los que estén interesados en escribir, ¿no? Y publicar en Diagonal y hacer ese trabajo, digamos, de lectura y de intercambio entre nosotros. Así que bueno, hoy de alguna forma, en este momento nace, ¿no? Porque hasta este instante no la habíamos hecho salir al exterior. Por supuesto, Diagonal va a tener sus propias redes, y bueno, y la van a empezar a ver circular. Sería también importante que, bueno, que si les gusta la difundan. Por supuesto es gratuita, la revista se puede descargar, se puede compartir, tiene una sección, la página web, además de donde está la revista propiamente dicha, el número, bueno, 1 por ahora, y ahí hay espacio donde se irán subiendo todos los números año a año. Hay una sección que se llama Cartas, que nos pareció también
una buena idea compartir cartas de Freud, cartas de Winnicott, bueno, distintas cartas, no lo voy a spoilear, entren, vean y después nos comentan a ver qué les parece y dejamos abierta la invitación a escribir. Y la otra cuestión para que vayan agendando, que también les vamos a ir informando mediante flyers y difusión, es que la presentación de la revista, porque vamos a tener presentación presencial, va a ser el sábado 20 de junio a las 5 de la tarde. Invitamos a Enrique Tenenbaum y a Daniel Rubinstein para que sean nuestros presentadores de lujo de este primer número, y lo vamos a hacer en un lugar que se llama San Abasto. Después les pasamos la dirección en Sánchez Bustamante, pero bueno, eso ya va a quedar para el 20 de junio. Bueno, he pasado todas las noticias. No sé, Claudio, si querés agregar algo. No, Respecto de la revista. no. Compartir la alegría de haber concretado este proyecto que surgió de hablar, pasamos al escribir. Alguna gente se asustó con la revista, generó en algunos el temor que nos convertiríamos en una institución y entonces alguna gente protestó. Bueno, pasamos de la palabra al escrito y así como invitamos a tomar la palabra, invitamos también a tomar la escritura. A lo que quieran, no es obligatorio, es deseo, ganas y esto está abierto, ¿no? A diferencia de este número que lo pensamos nosotros, el próximo vamos a avisar con tiempo para que los que tengan ganas puedan incluirse en la revista, no solo como lectores, sino también participando en la escritura. También vamos a invitar gente que no viene al conversadero, seguramente, pero que nos interesaría que participe de una temática que vamos a ir acordando, ¿sí? Bueno, aparte les recuerdo, ya que estamos, que Daniel Rubinstein hoy presentó un libro a la tarde, a las 5 de la tarde en la Fundación Tiempo, así que yo también los invito, voy a ir, el que quiere va, el que no quiere no va, pero también es una alegría para nosotros que Daniel, que es un amigo y participante de estas reuniones, haya escrito un nuevo libro y publicado también. Así que vamos a ir esta tarde a ver qué nos dicen de su libro. Sí, Bueno, después tenemos que anunciar bueno, también compartiremos las presentaciones del libro de Enrique, que también salió sobre la traducción, que próximamente bueno. viene, claro, ya están los Decía, flyers preparados, bueno, circulando Enrique, pues, cuando tengas tu flyer, mandalo y lo Ya compartimos. ya los tenemos en los el tenemos. WhatsApp Sí, del los subimos. conversadero. Enrique lo compartió, así que por Sí. suerte nos dan tiempo de ir leyéndolos a Enrique Daniel y a tiene Enrique. una original manera de aprender su libro en dos veces. Sí. Así que quizás uno puede ir a alguna o a las dos. Dos Tiene días, diferentes, 2 días seguidos, sí, sí, sí. 2 días seguidos. Es como una jornada de presentación, armó Enrique. Bueno, después está el flyer, lo Sí, tenemos. sí, Bueno, lo lo tenemos, pero leen después lo repetimos porque es el siete y el 8 de mayo, ¿no? de Entonces mayo. jueves y viernes, en dos lugares distintos, en horarios distintos, después los compartimos para tenerlos presentes cuando haya pasado ya el de Daniel, así no se nos mezcla Eso. toda la información. Muchas gracias por compartir. No, No, por favor, es un gusto, Enrique. Hoy a la tarde me hago el libro, ya Bueno. me lo consigo. Después te digo que Sí, te comento en la intimidad. Así. Bueno, vamos a buscar un momento íntimo hoy a la tarde, entonces. Un café, un café de comentario. No sé si hay lugares íntimos en la fundación. No, en la fundación no, en un café, nene. Ok. Bueno, Bueno, no te olvides que este es un lugar donde estamos funcionando al modo bar. ok. Al modo bar, sí. Almodóvar, ok. Bueno, nos bueno. muteamos y le damos la palabra entonces a Claudio para que continúe. Vamos a ver si puedo ordenar un poco. De todas maneras, leí un comentario de Steiner que publiqué en Facebook, muy lindo, sobre elogio del error, se llama. Dice, el error nos hace libres, dice, y que por pánico al error a veces
nos sometemos al mutismo, ¿no? Al no hacer, al no hablar, al no decir. Así que vamos a errar en un sentido analítico y en doble sentido. Eh, Voy a trabajar con la edición de Paidós, y también con la de Staferla en paralelo. Para nosotros el trabajar con más de una versión se ha vuelto metódico y, y cada vez que nos encontramos con una nueva comentario o lectura, queda justificado absolutamente la necesidad de no trabajar con una versión única, sea la de Paidós, la oficial, la de Suil, también oficial, francesa, o la, no sé, si existiera la de Rodríguez Pontes sobre Lógica del Fantasma, que solamente tradujo algunas clases, lamentablemente, o la otra que circula en amarillo, que creo que la tradujeron en discurso freudiano, me comentaron. Pero lo que es grave es que haya una única edición autorizada, porque eso va en contra de el lector, el analista, se autoriza de sí mismo y por algunos otros. En eso estamos nosotros, este, en lecturas comparadas. Y como ustedes van a ver, trataré de mostrarles lo complicado que es solamente trabajar con la edición de Paidós. Yo no digo que no la leamos, hay que leerla, porque tiene algunos aciertos, como el que encontramos la vez pasada en el portafolio, una posición inestable, que en la edición amarillenta aparece como un acto en falso. Y en realidad está bien, posición inestable. Me parece que, digo, la posición de analista respecto del sujeto supuesto saber, porque justamente inestable es lo opuesto a estable, Sí. opuesto a establecimiento, opuesto a institución. La institución de la transferencia es una institución que está destinada a su caída. En cambio, la institución cualquiera está destinada a su perduración, a su consolidación. Esto está destinado a su disolución. Hay una tensión ahí entre el acto analítico. Yo en algún momento escribí que a veces puede pasar que lo que el acto depone, la institución lo repone, respecto del lugar idealizado que tiene el saber en las instituciones analíticas. Bueno, esto es una cuestión que me parece importante. Si ustedes leen la contratapa del Seminario 15, que es un lugar donde uno comienza a leer, está lo que la vez pasada Diego señaló, muy interesante, que después de afirmar con Lacan que Lacan reemplaza analizado por analista, por analizante, perdón, Sí. analizante, sin embargo, le retorna en el mismo contratapa la figura del analizado. Es rarísimo cómo se les escapó ese retorno del analizado, pero hay hipnotizado, hay sugestionado, hay analizante porque es el que realiza la tarea. Esa es la idea de Lacan de este seminario. Dos cosas más que habría que estar atentos, para mi gusto, ¿no? Una es que el que escribe la contratapa, que es un editorial, este, es un instructivo de lectura, eh, explica que el paso del Rubicón, que César, que el analista es reducido a un deyecto, y pone como ejemplo trágico los ojos arrancados de Edipo. Es un error, me parece, mandar a Edipo Rey y al final de Edipo Rey y al seminario 10 de Lacan, donde los ojos arrancados de Edipo en una visión terrible lo miraban, arrojados al piso. Acá la relación que uno podría hacer en lo que hace al acto trágico que Lacan menciona en esta clase, en esta sesión, no es a Edipo Rey, es a lo que Lacan en el seminario 2 trabajó como el más allá de Edipo, no más allá del Edipo, sino más allá de Edipo, es decir, Edipo en Colonna. Y hay una frase de Edipo en Colonna que quedó marcada a fuego, que es, ahora que no soy nada, soy un hombre.
Ustedes saben que cuando él se va exiliado con su hija Antígona a Atenas, este, Polínice, su hijo, lo va a buscar desesperado porque el oráculo ha anunciado que para que no sea destruida Tebas, necesitan que vuelva Edipo, como si fuese una condición eh, para que esto no suceda. Ahí donde está Edipo habrá fortuna, ahí donde no esté Edipo habrá algo desdichado. Entonces va Polínices y Edipo lo maldice, de esa maldición termina los 7 contra Tebas, terminan matándose los hermanos y termina la tragedia de Antígona, que comenté brevemente la vez pasada, con la muerte de sus 2 hermanos, el digno y el indigno. En fin, así que no es Edipo Rey, el final de Edipo Rey, la mención trágica que Lacan nos serviría para pensar el acto analítico, sino el acto analítico para pensarlo hay que pensar un trayecto que, de punto de vista trágico, sería como Edipo Rey, que era casi un dios, el que derrotó a la Esfinge, al que le van a pedir que derrote la peste. Los helenistas han mencionado que los términos con los que le hablan, con lo que le piden y suplican en las escalinatas del palacio, es como si se dirigieran a un dios que sabe cómo derrotar a la peste. Ese termina siendo nada, pasa del todo a la nada. Este, Hay algo que, de la posición inestable del analista que está ligada a este final trágico. Pasar del todo a la nada, a el nada, como lo llama, creo que en su versión de sujeto, entre los objetos a, la mirada, la voz, el pecho, las heces, el nada. Bueno, él, que parecía que podía responder por todo, termina siendo nada, la nada del sujeto. Eso es una cuestión. La otra que me llamó mucho la atención es que entre la biografía que recomienda la edición de Paidós, aparece una biografía freudiana. Aparece la psicopatología de la vida cotidiana, ahí donde habíamos visto en el comentario previo, anterior, Lacan extrae el acto es la lectura del acto y toma algunos ejemplos del capítulo 8 y 10, me parece, de la psicopatología cotidiana. Este, y también el Moisés y Totene Tabú, porque de ahí va como comenzando a elaborar los cuantificadores, hasta terminar con la fórmula de acentuación. Pero aquí comienza con la cuestión de los cuantificadores. Me llama mucho la atención que no incluya en la bibliografía un texto que va a ser fundamental, al menos en esta clase, que es recordar, repetir, elaborar. Porque en esta clase Lacan toma lo que va a llamar el seminario 16 las paradojas del acto analítico, que es que al analizante se le pide una doble renuncia, 2 dimisiones. Una, que dimita del acto, es decir, que el acto solicita al analizante que dimita del acto, al menos no promoverlo, no incitarlo a actuar, que suspenda Mm, el pasaje al acto. mm, Eso. La segunda dimisión es que se le propone que él dimita, en tanto sujeto de la palabra, que deje que eso hable, que se ponga a un lado, que dimita, el verbo es el que utiliza Lacan, que renuncie a ser el que domina el hablar, que eso hable. 2 dimisiones. Se dimite al acto, el acto propone que se dimita del acto, y la segunda es que dimita a él como sujeto de la palabra. Por eso, la regla fundamental para Lacan, en este seminario va a volver muchas veces sobre esto, sobre la regla fundamental, creo que en ningún otro tanto, eh, es lo que pone en acto el decir del inconsciente. Y tiene un doble efecto a 2 puntas. Por un lado, este, Lacan, retomando
analista que ya había señalado esto, eso lo dice en la dirección de la cura, que la regla fundamental está ligada a la transferencia. La regla fundamental incita a la transferencia. ¿Por qué? Porque diga todo. Genera la ilusión de que hay respuesta para todo. Y el analista es el que sostiene ese todo llamado sujeto, supuesto, saber. Por otra parte, en el diga todo lo que se le ocurre, sin excepción, es decir, que hay una tensión entre la excepción y el todo, en este caso, este, queremos que diga excepciones al todo, que van a ser lo que es un llamado al decir inconsciente, ¿no? Es una incitación a que eso hable, a que eso diga. Así que simultáneamente, la regla fundamental, que es necesario decirla, porque uno se preguntaba, creo que la vez pasada lo dije, si el acto está ligado a un inicio, a lo que inaugura, a lo que es a partir de ahora, y hay ejemplos históricos de esto. A partir de ahora, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, Lacan se pregunta, ¿y cuándo ubicar ese ahora? A partir del cruce de Rubicón comienza la caída y la toma del poder de César. En fin, hay lugares, momentos precisos donde es a partir de ahora hay un atravesamiento, un paso que se da, un franqueamiento. Este, ¿Dónde ubicar ese franqueamiento? En un análisis. Bueno, eh, por lo que uno puede leer en Lacan, la regla fundamental no es ajena a este inicio, a este modo, otro modo de decir que supone que sucede en un análisis. Bueno, por eso me llama mucho la atención la ausencia de recordar, repetir y elaborar. Porque Lacan está hablando en esta clase, en este seminario, de vectores, de recorridos, de, de dirección, de dirección de un análisis, ¿no? Incluso dice en la clase que podríamos cambiarle los nombres a alienación, transferencia y verdad en ese orden, ¿no? Vieron que Lacan lo pone en un orden distinto, pone alienación, verdad, transferencia, y en realidad el vector es alienación, transferencia, verdad. Este, Podemos cambiar los nombres, pero lo que no podemos cambiar es el vector, la dirección, el trayecto. Eh, Eso es lo que habría que mantener como necesario. Bueno, este, después de mencionar lo de Edipo en Colonna, que me parece fundamental, lean si pueden la sesión del escenario 2, donde Lacan trabaja el más allá de Edipo, no del, sino de Edipo, que está buenísimo, porque ahí aparece el ahora que no soy nada, soy un hombre. Uno podría decir, ahora que no soy nada, soy analista, algo así. Ahora que no soy nada, eh, algo puede comenzar, porque eso es lo que golpea al sujeto supuesto saber. Eso es lo que el analista sabría, a diferencia del analizante en su posición de sujeto ingenuo, tendría esa experiencia de haber pasado por esa caída. Él sabría que el sujeto supuesto saber está golpeado, está afectado, por eso su posición termina siendo inestable y no estable. Cosa que me parece que es fundamental porque hace a la relación que tiene el analista con el saber, que es una cuestión, para mi gusto, de primer orden. Pensaba en una paciente hace muchos años para pensar en las dificultades que esto trae. Creo que lo escribí esto, que se quedaba muda con sus pacientes porque creía que no sabía lo suficiente. La idea de insuficiencia respecto del saber es un modo de sostener la existencia de un sujeto supuesto saber, todavía.
Hay que pasar de esa insuficiencia a la imposibilidad, ¿no? De que es imposible saberlo todo. No existe el sujeto supuesto saber. Estamos sosteniendo un falso sujeto. Lo que es interesante es que ese falso sujeto es condición para un decir verdadero. Es decir, que el engaño transferencial es necesario para sostener un decir verdadero, que haya lugar para la verdad. Este, bueno, ¿qué más? Otra referencia que me encantó es la de el caso de Irma, del sueño de Irma, porque ahí también Lacan dice que cuando Freud le escribe a Fliss respecto a su sueño de 1895, le escribe en 1900, que le gustaría que figure en un mausoleo. Aquí el doctor Freud descubrió el sentido de los sueños, piripipí. Dice, Freud siente que ha dado el paso, que ha dado un paso. Dice, pero si uno mira el sueño de Irma, respecto del el sueño es una realización de deseos, los deseos que ahí se cuentan son deseos preconscientes. Entonces, ¿dónde está el paso? Bueno, el paso no está ahí para Lacan. El paso está en la culminación del sueño, que es la puesta en visión, en la pared, como, como en como en la Biblia, el Tessel Fares, no sé si lo conocen, el sueño que interpreta Daniel, el profeta, en una pared, aparece la fórmula de la trimetilamina. Y para Lacan, esa proyección de la fórmula en la pantalla del sueño es lo que para él inaugura un modo absolutamente nuevo de pensar el saber, que es un saber sin yo, un yo descentrado, donde Freud es nada. Y de vuelta vuelve a introducir la nada, ahora Freud. Freud es nada. Eso que está ahí escrito es de Freud, pero no es de Freud. El inconsciente es el escriba. Lo llama sujeto acéfalo. Yo creo que a la altura que estamos nosotros, la cama habla de un saber acéfalo, ¿no? Y de vuelta aparece esta relación entre el saber y el sujeto, que Lacan viene pensando al menos desde antes, pero en la perspectiva del seminario será la de la subversión del sujeto. Esa disyunción entre saber, sujeto y deseo, o entre saber, sujeto y sexo. Es lo que aparece como una tensión necesaria entre transferencia e inconsciente. El inconsciente es un saber acéfalo. La transferencia es un saber con cabeza supuesta. El sujeto del inconsciente es un sujeto barrado, el sujeto de la transferencia es un sujeto no barrado. Esa tensión es fundamental porque la tarea, que es la puesta en acto del inconsciente, es lo que va a ir poniendo en cuestión al sujeto de la transferencia. La regla fundamental para Lacan, la tarea misma que se le propone, implica la destitución del sujeto. Es como si anticipara cada fallido, cada eso habla, la destitución que está al final. Otra cosa que quería decirles es que, como se señaló la vez pasada, Lacan habla acá de existe. La pregunta es si existe el analista. Para Lacan es fundamental esa pregunta porque el analista es la condición del acto. No hay acto analítico sin analista en la medida en que el analista es el responsable de iniciarlo y de sostenerlo. Y también de sufrir el trágico final. ¿Sí? Existe el analista, existe la falta, va a decir, y también como al pasar dice, existe el inconsciente. Y me parece que eso es fundamental. Para Freud, el análisis del analista estaba destinado a la convicción, generar esa convicción sobre la existencia del inconsciente. Así lo dice Freud. Ahora, la existencia del inconsciente pone en cuestión la existencia del sujeto supuesto saber, ¿no? Lacan toma como eje de su argumentación
La necesidad del análisis del analista hasta su culminación está destinada justamente al existe el analista. Existe el analista en la medida en que él ha experimentado ese trágico final, ese lógico final. Lacan intenta darle a lo que es en algún seminario una dimensión trágica, en la ética, por ejemplo, con el desasosiego y ese modo de presentarlo. Bueno, aquí el sostén es lógico. Después, otra cosa más antes de entrar a la lectura y el comentario. Yo pensé, ¿de dónde sacó Lacan el sujeto supuesto saber? ¿De la galera? Me parece que Lacan vuelve a leer a Freud. Si ustedes leen el capítulo 5, en el 4 hay algo que es fundamental. Ustedes se acuerdan que la vez pasada dijimos que la función del analista es sostener, aceptar, sostener el sujeto supuesto saber, es decir, la transferencia. El verbo fuerte ahí es sostener. Sostiene aquello en lo que no cree, pero lo sostiene. Es decir, que él no cree, pero en un punto también puede creer, ¿eh? La creencia tiene esa ambigüedad de creer y no creer, ¿no? El término es sostener. En el capítulo 4 del Psicología de las Masas, Lacan pone ese dicho chistoso. Eh, Cristóbal sostiene a Cristo y usa el término sostiene, ¿no? Cristo sostiene el mundo entero en esos tiempos donde ponía los pies Cristóbal. Y a mí me pareció fundamental eso. Cristóbal sostiene a Cristo. En el capítulo 5, dos masas artificiales, ejército de iglesia, cuando habla de Cristo como el jefe el que tiene la función de sostener la masa de los creyentes, aparece la ilusión del amor por cada uno, el amor por todos, pero además agrega después que Cristo sabe de las necesidades de cada creyente. Mete el saber de Cristo. Cristo sabe. Es decir, que los creyentes creen que Cristo sabe, por eso Cristo lo va a salvar. Así que la idea de que el sujeto se puede saber sabe, no dice de acá que sabe. Después va a decir en algún otro lugar que sabe del goce, pero por ahora no dice de qué sabe, pero sabe. Lo importante es que sujeto, saber, están en la transferencia conjuntos, lo que el descubrimiento del inconsciente hace disjuntos. ¿Sí? Es decir, que la transferencia une lo que el inconsciente separa. Bueno. Eh, Está dividido este capítulo en tres partes, ¿no? Una primera parte que es una presentación eh, de la cuestión de esquema de Klein, que yo le dije la vez pasada que el primero está bastante parecido, bastante, no igual a esta Ferla. Ya el segundo desaparece la tarea, cosa que va a ser fundamental, esa desaparición, porque lo va a llevar al traductor y a los que establecen el texto castellano a un error complicado. Miren, en la página 95, si la tienen, no sé si tienen a mano el texto, Lacan se pregunta qué es la verdad. En el segundo párrafo comienza diciendo, estas dos líneas, la primera que va de o al no pienso, ponen entre paréntesis, es un comentario del traductor esto, ¿no? No, del que establece el texto porque así está en francés. Es decir, que el traductor castellano, los responsables de la edición castellana, reflejaron absolutamente la edición francesa de Desuil. No es distinto, está igual en francés. Así que los errores que están en castellano
no son errores de traducción, son errores de fidelidad al texto francés. Una línea va del o al no pienso, la otra es la que une al no soy. En realidad no es así, porque si uno lee el texto, se da cuenta que una línea va del o por vía de la transferencia, son diagonales. Lo que está mencionando Lacan no son las rectas, horizontal y vertical, son las diagonales. Eso está bien mostrado en el texto de Staferla. La otra no la pueden nombrar porque no está escrita, la de la tarea. Eh, es rarísimo, pero el esquema, que para Lacan es fundamental, la cuestión de los vectores, ya sean rectos o diagonales, porque son trayectos que van del comienzo al final del análisis. Le falta la tarea de analizante, no hay tarea. Ahora, dígame un análisis sin tarea. Se supone que el esquema, en su complejidad, intenta ser un apoyo para pensar el trayecto de un análisis. Ahora, este es un trayecto sin tarea analizante. Yo entiendo que así uno llega como a un fallido que diga analizado, porque si no hay trayecto analizante, lo que queda es analizado. No sé si se dan cuenta de la importancia del error, que no es un error, es un horror. En En el la- gráfico de la página 93, el vector Mm. está trazado, lo que la vez pasada vos, bueno, nos agregaste es esto que no está mencionada la tarea. Bueno, En el primero no hay está, una pero línea, sí, sí, Tamara, pero no dice tarea. no, no, Y, claro. y además acá el error grave es que como no tienen la tarea, están como casi obligados a equivocarse de camino. Van por el camino equivocado, toman los dos caminos equivocados. Los caminos que hay que tomar son las diagonales, toman las verticales, ¿entendés? Sí, sí, a No, eso me refería, no que no sé si se está, no está entiende nombrado, aunque el, el- trazado. el De, problema que se ha creado. Este, En ese eh, sentido está mejor la versión amarilla, que sí menciona la tarea, en ese mismo y dice párrafo que cuáles son, acabas en de la leer. amarilla dice cuáles son las dos líneas a seguir. No, Sí, algo dice. lo dice, pero entonces nos importa ver que de esas dos líneas, las que designé como la tarea, y ahí describe el camino recorrido por el psicoanalizante en tanto que va del sujeto ingenuo, que es además el alienado, el de o, a esa realización de la falta, que es la diagonal. Bueno, y sigue. Las describe. Sí, está bien. Sí, claro ¿Entendés que está que bien. la otra te describe una línea que Recta, no hay que tarea no del es, analizante? claro. Va directo, es una línea que va La línea directo. recta es la línea de la alienación, no es la línea de la tarea. Bueno, por eso nosotros elegimos la diagonal porque la línea recta no hay línea recta como camino. Los caminos son los diagonales acá. Esos hacen camino. Transferencia y tarea son las que se cruzan en un sentido fuerte de cruzarse, como lo que sucede en un análisis, ¿no? Este, Me parece también interesante la idea que la vez pasada charlábamos, que la regla fundamental introduce en el no pienso el descubrimiento freudiano donde hay un pensamiento sin yo, ¿no? Eh, eh, Después hay una parte que la vez pasada fue como ambigua, el texto es ambiguo, donde no se sabe si Lacan afirma eso o está criticando eso, la idea de que desde que hay saber hay sujeto. Pareciera que Lacan sostiene eso. En realidad es lo que Lacan va a criticar, porque el descubrimiento freudiano es que hay un saber sin sujeto. Ese es dice, lo impensable del descubrimiento de Freud, lo impensable de un saber sin sujeto. Ahora, es impensable
Cuando tratamos con esta especie de impensable que en el inconsciente nos sitúa un saber sin sujeto, eso de que sea impensable debería alertarnos de que no es tan sencillo aceptar la existencia del inconsciente. Hay algo impensable. ¿No? Claro. Tendemos a atribuirle un yo, tendemos a atribuirle un sujeto. Por eso cuando Jorge la vez pasada escribió sobre la represión y cómo entender la represión como significantes que se articulan sin implicar un sujeto, ¿no? Este, es la definición, dice Lacan, del inconsciente, un saber que no implica un sujeto. Y sin embargo, para Lacan, quizás esta sea parte de una de sus modos paradojales de presentar las cosas, la idea de un sujeto del inconsciente le resulta fundamental. En el seminario 2 pareciera que el inconsciente mismo es el sujeto acéfalo. A esta altura acá, el sujeto del inconsciente es un sujeto que uno podría llamar constituyente del inconsciente, pero no constituido. Por eso me parece que está bien decir, no está bien decir el inconsciente del sujeto, porque eso da idea de un Claro. sujeto centrado, que tiene un inconsciente. En cambio, decir sujeto del inconsciente me parece que introduce eh, el descentramiento y el deser del sujeto, que para Lacan es fundamental. El término desetre, ¿no? Que lo introduce ya en el seminario anterior en la lógica del fantasma. Sin embargo, no todo está mal en la versión de Pi 2 porque hablar de posición inestable me parece que está bien, me parece que es un acierto del traductor el port a faux, poner posición inestable y que no está del todo feliz poner paso en falso, un acto en falso. Como habíamos leído cuando leímos lo que teníamos a mano, hicimos teoría con eso, escribimos, pensamos sobre qué era, por qué un acto falso, como es el cartesiano, el decir de pienso, luego soy, Lacan lo llama un falso acto, lo poníamos al acto freudiano como la posición del analista teniendo una posición de acto en falso. No, es una posición inestable, es más interesante y además también incómoda, que además es otro modo de traducir port à faux, incómoda. Es incómoda porque sostiene algo que está destinado a su caída. Entonces es incómodo. Él sabe que él no es el sujeto supuesto saber. Sostiene lo que no es. También puede ser contradictorio, en desacuerdo, ¿no? Esa expresión, una Y posición todo eso, ¿no? contradictoria. Debe ser todo eso. En contradicción con el descubrimiento del inconsciente, sostenemos algo que, sin embargo, es la condición para que el inconsciente se diga. Porque cuando Lacan, en algún otro momento del seminario, le dice respecto del juego del psicoanálisis, le proponemos un juego en el cual él tenga que dimitir y permita que los significantes que lo representan jueguen, que él dimita y a ver qué pasa. Eso es posible porque hay confianza en que existe el sujeto supuesto saber. Es decir, que es como una garantía, una falsa garantía en el juego. Sin esa confianza, el juego no se jugaría. Así que sí, está en contradicción con el descubrimiento del inconsciente, pero el analista sostiene eso. Si no lo sostiene, si él cree que no sabe lo suficiente, que es un modo de sostener distinto, es un modo de creer que existe. Otro en su lugar Claro. interpretaría bien, otro en su lugar lo haría correctamente, tomaría la palabra. La Y otra en- alternativa, Claudio, sí. vamos a decir, a meter la pata es a la inversa, creer que sabe. Bueno, esa es no haber pasado por la experiencia de que, o ser un canalla, ¿viste? Esas cosas raras que, ¿no? En fin. Bueno, voy a ir al texto un poco. Saben que cuando Lacan habla de alienación, dice que el término que va a utilizar en un sentido distinto a como lo usa el marxismo,
alienación, él lo va a usar en sentido lógico en la medida en que viene al lugar donde habría conjunción, disyunción, él dice alienación. Habíamos creído nosotros, porque creímos en eso, que en este seminario pareciera ser que Lacan, en este trípode que propone en el trayecto, alienación, transferencia a verdad, ha dejado de lado eh, los dos tiempos del seminario 11, alienación, separación. En esta clase, Lacan muestra que la separación está implícita en el tiempo de verdad o castración. Ahí hay separación. Y hay una doble separación, vamos a ver. Eh, Al menos así la presenta, con una doble separación fundamental. Lo vemos. Habíamos dicho la vez pasada esto. El sujeto alienado, en cierto modo ingenuo, naif es ingenuo, de la alienación, un sentido que el psicoanalista sabe que está definido por el no pienso, es que el psicoanalista incita a la labor analítica, le da la de un pienso que toma todo su acento del hecho de que él sabe que el no pienso es inherente al estatuto del sujeto. Lo incita a la labor de un pensamiento que de algún modo se presenta en su enunciado mismo, en la regla que él le propone. Yo creo que es fundamental entender que es la regla la que genera este no pienso en la labor. La asociación libre es el despliegue de un no pienso, es decir, de un pensamiento sin yo. El sujeto asocia libremente, no busca saber si está o no enteramente allí como sujeto, no si se afirma allí. En realidad no se afirma allí, ahí se niega como sujeto. La labor a la cual el acto psicoanalítico da su estatuto implica ya la destitución del sujeto. ¿A dónde nos lleva esto? Pero fíjense la importancia que da Lacan a la labor, a la tarea, al hacer. Esta distinción, que después va a retomar en la clase que va a comentar Enrique, entre acto y tarea, para Lacan es lo que fundamenta el fundamento de la estructura del acto, lo que se desconoce de esa disimetría, lo que está desconocido entre acto y tarea. Y la tarea que es del analizante, sin embargo, es la tarea en el acto. El acto envuelve la tarea. ¿A dónde nos lleva esto? Dice Lacan. Y dice Freud, no endulzó a dónde nos lleva. Le puso un nombre, nos lleva a la castración. Es decir, nos lleva al menofí. Cosa que me parece interesante, la idea que nos lleva al menofí, porque pareciera que en el seminario 10, no sé si ustedes recuerdan, pareciera que el último capítulo de Ahí terminaba interminable nos lleva a la castración, como si fuese un límite para Freud. Lacan cuestiona en el seminario 10 ese límite, y pareciera que la castración es un límite para Freud. No tan así, no tan así. Este, ya en seminario 10 se puede leer eso de otra manera, ¿no? Pero sin la castración imaginaria no hay acceso a ninguna otra dimensión de la castración. Eso estoy yo convencido de esa manera, ¿no? Porque uno dice castración imaginaria y parece que eso es poco, o cuando uno pone el término imaginario parece que es un término menor respecto a lo simbólico, así como lo simbólico es un término menor respecto de lo real. Lacan se encargó después de escribir los nudos para decir, no, ninguno es menor que el otro, son equivalentes. En fin. Pero Es la decir que, castración no podría ser por suerte, sobre un objeto que no sea imaginario. por eso. Bueno, acá dice cosas que después va a retomar en otros lugares, que entiende Lacan por castración. Castración es lo que hace obstáculo al goce unario, dice, al goce unificante, al goce que daría la unión sexual. Así que falocastración para Lacan es lo que hace obstáculo, lo que arruina la idea de la unidad de los sexos.
Entonces acá introduce un otro existe. Había dicho al principio de esta sesión, existe el analista, ahora existe la falta. ¿Qué relación hay entre ambos existen? Bueno, mete un tercero, le decía, existe el inconsciente. Este, me parece que es interesante que entre el existe primero el analista como el que sostiene el acto, lo inaugura, permite el desarrollo del existe el inconsciente, que culmina con existe la falta, es todo un trayecto, ¿no? Posible para pensar. ¿De qué manera el analista sostiene la asociación libre, que es lo que da lugar a lo que para Lacan es fundamental, que es la interpretación? No habría interpretación sin asociación libre. La asociación libre es lo que le da el espacio y el tiempo a la interpretación, y sin la tarea y sin la interpretación no habría esta culminación que choca con la castración, es decir, con el menos fin. Bueno, acá Lacan da una serie de vueltas sobre la inconmensuralidad, la no relación sexual, de la cual la castración tiene una función fundamental porque existe la falta. Y entonces acá viene estas dos líneas, dice en la página 95, después de preguntarse qué es la verdad. Esto es espectacular. Si usted se detiene un momento, van a ver cómo uno se va al carajo leyendo esto. Estas dos líneas, la primera que va del o del no pienso, que está a la derecha arriba, la otra desde allí se une al no soy, que está abajo a la derecha, trazan lo que designé como la labor. Es el camino recorrido por el analizante en la medida en que habla, sujeto ingenuo que es también sujeto alienado, hasta su relación de la falta. No está nombrada la línea diagonal. No se entiende cómo va de un lado al otro leyendo esto. No se entiende. Porque ¿dónde está la labor en el esquema? Se supone que el esquema es un esquema que es un apoyo para el pensamiento, que nos sirve para pensar. Es como si nos pusiera como la trimetilamina sobre los ojos el recorrido de un análisis. Y la verdad que no está la tarea. La falta que estaba allí desde el principio es la que siempre supimos, es la esencia del hombre. Es la pérdida del objeto perdido de Freud. Lo que es interesante es que el objeto perdido de Freud en el origen, ahora lo encontramos al final del trayecto analítico. No está perdido en el origen, está al final del trayecto. Esta falta no hace más que un progreso especialmente lógico en la articulación de su función de órgano en la realización de la falta fálica en menos phi, que está abajo a la derecha. Este progreso conlleva que la pérdida se realice en otra parte. La pérdida. Ello ocurre en el nivel del ser del sujeto supuesto saber. Me llama mucho la atención, no sé si a ustedes les pasó, pero si hay algo que no está en el diagrama, es el sujeto supuesto saber, no está escrito en ningún lugar. De esto partí porque la pérdida estaba ahí de entrada, estaba en el punto de partida, dice, aún antes de recorrer el trayecto. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Me pareció. Así que el analista sostiene lo que no es, y sin embargo tiene estatuto de ser sujeto supuesto saber, lo que está ahí, a donde se dirige el analizante al sujeto supuesto saber. Eso está afectado por el de ser, y el de ser toma la forma de la caída como objeto A. Es lo que el sujeto supuesto saber deviene, el objeto, se reduce al objeto. Estas son afirmaciones, por eso yo hablaba de
Edipo en Colonna, porque estas afirmaciones generales adquieren como una dramaticidad trágica en el ahora que no soy nada. En la génesis de la estructura, así lo presenta Freud los sueños y lo vuelve a representar así en el más allá del principio del placer, la pérdida es lo que sostiene la estructura. Es decir, que en el principio está la pérdida. Y acá lo que le decía antes, que introduce una modificación respecto del esquema, tanto del esquema freudiano de psicología de las masas, donde él se fundamentaba para pensar el deseo del analista como deseo de diferencia absoluta, porque la diferencia absoluta en el seminario 11 está entre el IA, entre el ideal del yo y el objeto que está en ese lugar. La superposición de ambas cosas, ideal del yo y objeto, tiene por efecto la hipnosis, la fascinación hipnótica. Por eso el deseo del analista es un deseo de diferencia absoluta entre ambas cosas. Acá dice otra cosa, no explica mucho esta otra cosa, pero dice otra cosa y hay que tomar al menos nota de esa otra cosa. En el proceso en cuestión, la A minúscula llega aquí a la parte inferior izquierda, abajo, y se separa del menos phi. Así que la separación ahora es entre el menos phi y el A, no entre el IA y el A, sino entre el menos phi y el A, una separación, que al final del análisis es idealmente la realización del sujeto. Ahora comienza una segunda parte que me la voy a saltear, que es como una especie de, para Lacan mismo, ¿no? Es un paréntesis, donde hace un recorrido filosófico entre Descartes, Kant, Hegel, en fin. Pero me parece que no es fundamental, me parece a mí, para lo que estamos hablando ahora. Si no, no voy a terminar el comentario del recorrido de un análisis, que me parece que es lo más interesante que tiene la clase. La mención a ellos, Claudio, ¿nos podemos detener ¿eh? Claudio, ¿nos podemos detener medio segundo? ¿Nos podemos detener un segundito en esto último que leíste vos? A ver, ¿qué leí? Sí, En la relación entre falta y pérdida. sí, Porque a mí se me armó que de un lado aparece la pérdida, dice, del lado del de ser del analista. Estamos pensando, este, final de análisis, creo yo. Dice, da sí, cuerpo da sí, cuerpo al análisis. Y del lado del menos phi, la falta, yo lo leo como destitución subjetiva. Entonces, no me queda claro que sea un trayecto de una a otra. ¿Se entiende lo que digo? De la falta a la pérdida, o si dijera de la pérdida a la falta. Sino que son como dos vías que ocurren en el análisis, en la trayectoria, en trayecto, donde de un lado, de ser, pérdida, dar cuerpo al aire, y del otro lado, menos fi, falta de destitución subjetiva. Hasta ahí se me pudo armar. El resto me confunde cómo está planteado, como si fuera un trayecto de la pérdida a la falta, lo dice acá, al desde la revés. falta. Ya sé, pero también dice que la pérdida está desde el inicio. Acá lo acabamos de leer. Sí, A sí, mí sí, me sí. pasa, Bueno, porque esto tiene que ver con una, lo voy a decir difícil, pero no es grandilocuente, una especie de topología del esquema del diagrama, esto, Daniel. La pérdida está en el origen porque para Freud la constitución del sujeto implica esa pérdida. En el origen, antes dice del trayecto. En el trayecto, él pone en el comienzo una falta desconocida, ¿no? Hay un sujeto naif, hay una falta desconocida. ahí hay Este, que introducir la pregunta, ¿quién lo sabía? bueno, Una nadie. pérdida en el comienzo, pero ¿quién lo sabía? Creo que, Pero, Martín, ¿quién lo sabía? La pregunta ¿quién lo sabía? Es una pregunta que sostiene al sujeto supuesto saber. No pero lo para sabía Lacan es nada. fundamental esa pregunta. Es una pregunta fundamental porque es una pregunta por el sujeto supuesto saber, pero es la pregunta que el descubrimiento de Freud cuestiona. La idea de No que puedo- cada vez que hay saber
hay un sujeto implicado, no es una posición que tiene Lacan, ni que se sostiene a partir del descubrimiento de Freud. Es lo que el descubrimiento de Freud cuestiona. No lo sabía nadie. La Está respuesta va a bien, ser, pero, nadie sabía nada. Sí, pero yo claro, creo que pero ahí, Me parece que otra cuestión fundamental que habría que cuestionar acá es la idea que el analista sabe por experiencia que esto va a caer. Sabe que el supuesto saber está golpeado, está afectado, está reducido a nada. Él sabe. ¿Qué quiere decir que sabe? que pasó por un Eh, análisis. ya sé, pero ¿qué es ese saber? En realidad eh, es un problema la idea de que él sabe. Y lo repite, pero después va a decir algo más interesante, porque va a decir que menos que saber, es decir, no es sin saber esto, ¿no? Esto lo dice así. El no sin es interesante porque plantea una relación problemática con el saber, el no sin, ¿no? Es como el no sin objeto, es problemático el no sin. Introduce una cuestión, una relación problemática. Es yo una creo que la verdad que pregunta, se conquista no sin saber. El analista, dice él, es esa verdad, no que tiene la verdad, es esa verdad. Eso me parece interesante, la diferencia, ¿no? Pero si quieren, cortamos ahora, no sé. No, continúa, Claudio, son las 11:43. Recién me interesa ese salto que ibas a hacer a la siguiente parte, pasando de largo la parte filosófica, que tiene La su parte filosófica, importancia. bueno, tiene que ver con las Pero diferentes maneras en que de Descartes a Hegel a Kant, se tropezaron con esta cuestión de lo que se sabía. Un saber claro, acerca de la muerte, un ser de pensamiento en Descartes, este, eh, un acto sostenido por una consigna, no, por una regla universal en Kant, pero siempre está el decir en juego, siempre está una suspensión de supuesto saber, pero está sostenido en ellos, en la filosofía para Lacan, así a lo bruto, lo digo, el supuesto saber. Para Lacan, Freud da un paso más que la dialéctica del amo y el esclavo, porque descubre el masoquismo originario. Y lo deja ahí, no avanza mucho más, pero pareciera que Freud se desvía de Descartes, a quien lo considera como un antecedente fundamental de todos estos, el más importante, porque el acto cartesiano, que es un decir, dice que yo soy. El acto freudiano, que es un decir, dice de un sujeto deseante, de un saber acéfalo, ¿no? De un no soy. Pero bueno, después retomamos lo que Daniel objeta, que es interesante, pero me parece que no está mal decir que el trayecto es de la falta a la pérdida, del no pienso donde ubica la falta, al no soy donde ubica la pérdida. La pérdida es el objeto A, porque no soy ese objeto perdido, soy nada. Me parece que es fundamental esto porque Lacan tiene dos maneras de pensar, me parece a mí, cómo se juntan acto y tarea. Una es la interpretación, la intervención significante, y es muy interesante que Lacan ubique en el acto analítico, restrinja el acto analítico a intervenciones a un decir significante. El acto, como pasaje al acto, está excluido. Eh, del lado del analizante es un decir significante. Del lado del analista es una intervención significante. Una intervención significante que conlleva a la verdad, porque si no conllevara algo de la verdad, sería pura sugestión. Me parece que el tema de la verdad es fundamental en el modo en que Lacan argumenta. Entonces comienza la última parte así. Hasta ahora no hicimos más que demostrar que el acto analítico engendra mediante su hacer. ¿Qué engendra? ¿Qué engendra el acto analítico con su hacer? Engendra la pérdida. Antes de eso, el hacer engendraba el supuesto saber.
engendra esta duplicidad, instituye para destituir. Eso es fundamental, en la medida en que se encuentra con alguien que tiene una posición inestable. Es decir, está dispuesto a aceptar la transferencia, a sostener la transferencia y también a encarnar, creo que Daniel decía, usó el término encarnar, esa caída. Para dar un paso más, vayamos al único punto donde el acto puede ser interrogado, o sea, el punto de origen. El punto de origen acá es el punto de origen del acto, no es el punto de origen del sujeto. ¿Qué nos dicen? Solo al término de un análisis presuntamente consumado, el psicoanalizante puede devenir analista. Todo el mundo sabe que para analizar hay que haberse analizado, hay que haber sido analizante. Eso es vox populi. No hace falta ser psicoanalista, la gente lo dice. Vos te analizaste, ¿no? ¿Vos te analizás todavía? La gente se pregunta. No está explicitado o dicho o sabido qué quiere decir consumado. Es decir, haber finalizado un análisis. Lo cierto es que ustedes me dirán que es así, que no es así, pero nadie esperó a terminar su análisis para empezar a analizar. No conozco a nadie que haya culminado su análisis para comenzar a sostener un análisis. Pero si alguien se está analizando, como suele ser recomendable, esa destitución subjetiva no espera el final de análisis, esa caída, ¿no? Hay caídas que van preparando la caída final, lo cual quiere decir que hay algo de esa inestabilidad que hace que el que sostiene un análisis antes de haber culminado su análisis tenga una posición inestable que es la que conviene a la posición del analista. En fin, es lo que yo creo. Al menos fue mi experiencia. Yo me analizaba y empecé a analizar antes de que dejar ese análisis, ¿no? El último. Bueno, después si quieren charlamos de esto. En absoluto es cuestión de justificar la posibilidad de tal conjunción. La conjunción, ¿qué conjunción? ¿Cómo se juntan el final con el origen? Me parece que esa es la pregunta de Lacan. Es lo que intenta el esquema de Klein mostrar. ¿Cómo se juntan final y principio? Se juntan. Y esa juntura, para Lacan, tiene estatuto de necesaria. Es necesario que haya un analista para sostener el acto analítico. Es necesario. Digo necesario porque es un término que él utiliza y cuando Lacan dice necesario, está pensando en términos lógicos. No es contingente, es necesario. En la parte inferior, a la derecha, encontramos al sujeto que ha consumado la labor al cabo de la cual se realizó como sujeto en la castración. Es decir, en el menofí. Es una falta, la castración, introducida en el goce sexual. Nos acostumbramos a entender esta falta como la que hace obstáculo a la unión sexual, en el sentido de unificante. Mediante una rotación o un vuelco de grados, 180 grados, me recordó mucho esto al esquema que utiliza en el informe a Lagash. La rotación de 180 grados, ¿se acuerdan del esquema óptico para pensar el fin de análisis? Allá tenía un efecto de despersonalización, ese giro. Aquí no menciona ese efecto subjetivo de la despersonalización, pero por supuesto que el final de análisis no es placentero. Debemos ver cómo regresa el sujeto a la posición de partida, lo que se ha realizado, excepto que el sujeto que regresa a la parte superior izquierda sabe qué ocurre en la experiencia subjetiva y que esta experiencia implica que a la izquierda quede lo que resultó de aquel cuyo acto es responsable por el camino recorrido.
Es un quilombo, como se puedan dar cuenta. A la izquierda abajo está el objeto A. Acá ponen en la versión de, en alguna de las esquemas ponen el objeto A, en otra ponen el fantasma. Acá comienza a haber diferencias con los diagramas de Staffordla. No escriben lo mismo. Pero me parece importante la idea de que la diferencia que ahora el que va a la posición de partida no es naif, está advertido. Quizás me gusta más la idea de advertido de que sabe, como el deseo advertido del diseño de la ética, ¿no? En otros términos, para que el analista, tal como ahora lo vemos surgir en el nivel de su acto, para el analista, ya hay saber del deser del sujeto supuesto saber, en la medida en que este es la posición necesaria de partida para toda esta lógica. Es decir, que para esta lógica, la posición necesaria es que el analista que inaugura la partida analítica, la posición de partida, tiene que saber en alguna manera, de alguna manera, no es sin saber, que su destino ha sido una caída. Su destino como que él ha pasado por la experiencia como analizante, ahora ha devenido al lugar del reacto como analista, pero su experiencia la ha vivido como analizante, ¿no? Entonces, él conquista esta verdad no sin el saber, es una verdad que califiqué como incurable. Es decir, que el que ha pasado por la experiencia del análisis, por la experiencia de la castración, por la experiencia del fin de análisis, ha adquirido una verdad incurable. Me gusta eso. Ya no puede volver atrás. Además, ¿por qué tendría que curarse de eso? Si es lo que hace posible que él dirija los análisis, que él sostenga de inicio, sostenga la transferencia, sin confundirse con ella. ¿Puedes Porque leer, como, Claudio, ese parrafito de nuevo donde habla de la verdad como incurable? sí, a ver si está ahí similar. Precisamente por esta razón se plantea la cuestión de qué es para él este acto que definimos como acto, no, antes, ¿no? No, 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 va, si está bien, querés. está bien, está bien. ¿Cuál es la medida de esta elucidación de su acto? Dado que él mismo es ya la verdad de ese acto. ¿Ves que está bueno que él es la verdad de ese acto? No es que tiene la verdad, él es la verdad de ese acto. Dado que él mismo es la verdad de el acto, por haber recorrido el camino que lo permite. La vez pasada planteé la cuestión diciendo que una verdad conquistada, no sé en el saber, es una verdad que califiqué como incurable. Entonces, ¿está distinto en esta No, no, ferla? no, no, no quería, no. Al menos no, no hay nada así ¿No hay nada significativo. demasiado No está grosero? anotado, no. Bueno, el vuelco de toda la figura es lo único que parece capaz de explicar la conquista, fruto de la labor. La labor es una labor del saber inconsciente. La conquista es una conquista de la verdad, que constituye el pasaje del sujeto analizante a la posición de quien franquea el acto desde donde esta labor puede repetirse. Labor es tarea, labor es el hacer. Claro. El sujeto tachado, que al principio estaba en la parte superior a la derecha, en el OO, en el o bien de la alineación primera, o del no pienso o no soy, viene aquí a la parte superior izquierda, y entonces está dibujado el sujeto tachado, como comienzo ahora, ¿no? Y aquí Lacan En el da esquema un salto, anterior, Claudio, ¿no? ¿eh? En el esquema anterior, porque en el esquema que ponen acá inmediatamente después no se ve eso, No, ¿viste? tampoco en esta ferla se ve. No, no, digo en la de Paidós que te estoy siguiendo a vos. El No, esquema que ponen inmediatamente después de que dice la parte superior izquierda,
Sí. El vuelco, acá lo ponen como un vuelco que llevaría a la parte inferior izquierda, ¿no? Sí, Está- tal cual, porque aparte está en la parte superior izquierda el sujeto barrado Lozanja y en la inferior no, derecha, y en la inferior izquierda a Losange, sujeto barrado. Pero es en el esquema anterior que aparece el sujeto barrado a la por izquierda. eso me llama la atención que la cana acá Sí. dice parte superior izquierda y el esquema que Paidós inserta inmediatamente ahí es otra cosa. Sí, y me parece que Stafarla también pone la parte inferior izquierda del sujeto barrado, pero Lacan lo pone en lo que dice en la parte superior izquierda, porque está en el comienzo, ¿no? Quiere decir que Claro. no sería ya aquel sujeto naif, sino el sujeto barrado, el sentido del analista, habiendo pasado por la experiencia y sabiendo de su de ser. Es un sujeto barrado. Es decir, que el sujeto barrado ahora es tanto barrado para el analizante como para el analista. Diferentes modos de la chachadura, según Lacan. Le leo un poco más. Porque acá Lacan hace un salto. En efecto, tan pronto como el psicoanalista hace una intervención significante, el acto se mezcla con la labor que él sostiene. Esto me encanta, ¿eh? Porque habíamos charlado, ¿vos te acordás, Patricia, que habíamos charlado sobre la interpretación del acto en algún momento de nuestras reuniones? Eh, Acá, por la vía de la interpretación, el acto se mezcla con la tarea. Lacan va a decir en algún lugar que he leído últimamente que sin interpretación el análisis es interminable. Totalmente al revés de lo que suele escucharse a veces, que la interpretación del padre y cosas de esas hacen interminable el análisis. No, no, acá es el dejar hacer sin intervención analítica es lo que hace infinito el análisis para Lacan. Se le exige ser capaz de esta inmicción significante, se le exige al analista ser capaz de esta inmicción significante, no susceptible de generalización alguna para poder llamarse en sentido estricto interpretación. Por eso yo en algún lugar, le gustó mucho a Tamara, había dicho que la interpretación analítica es como las jeringas de la cirugía, son descartables. Se usan una vez y se tiran, se dejan tirar. Bueno, es un tipo particular la interpretación, dice, cómo concebirla, pero me parece que lo fundamental es no es susceptible de generalización ni de universalización, eso que se interviene. Es un saber sobre la verdad, ¿eh? Lo voy a decir más tarde de esta manera, pero intervención significante. Por eso me parece que el acto analítico y la tarea que engloba, me parece que para Lacan este, transcurre entre modos significantes de intervención. La tarea como asociación libre y la intervención como interpretación de analista como una intervención significante. No hay otra cosa. Para Lacan eso es fundamental. Y esto es lo que culmina con el deyecto. Bueno, Abrimos a bueno, la conversación, Claudio, son las 12. bueno, nos quedó como le pasa a Freud con los sueños interrumpidos. Mm. No sé si hay algo más fundamental. Eh, Me parece que es importante para pensar, quizás no pensemos hoy. A ver, voy a leer este párrafo, Adriana, y nada más. Dale, por Cuando el favor, sí, sí. psicoanalizante, después de haber recorrido el camino psicoanalítico, se sitúa allí, ya sabe a dónde lo llevará el camino que habrá de recorrer otra vez como analista. O sea, al de ser del sujeto supuesto saber, a no ser más que el soporte del objeto A. Hay que recordar aquí que una de las coordenadas del acto analítico consiste en excluir de la experiencia todo acto, toda conminación a un acto. Se recomienda al denominado paciente, al psicoanalizante,
nombrarlo, que espere lo más posible para actuar. Y si algo caracteriza la posición del analista, es el hecho que solo actúa en el campo de intervención significante que acabo de delimitar. ¿No es esta ocasión para percatarnos de que el estatuto de todo acto sale de aquí completamente renovado? Esto es fundamental. Y para esto hay que leer, recordar, repetir y elaborar. No hay otro texto en Freud donde está tan claro que esto sea así. Y es un texto que, por alguna razón, Paidós no recomienda leer. Bueno, sí, perdón, no sé si fue muy quilombo, era muy No, no, difícil no, esto. no, 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 un placer escuchar. Fue muy inestable tu comentario. Y, Paidós recomienda olvidar, no recordar. pero vete, tiene por otra parte aciertos como posición inestable, me parece que está bueno como expresión del porte a faux. No sé a ustedes qué les parece, pero me parece que está bien Sí, pensarlo de esa me gustó manera. mucho, Clau, el énfasis que hiciste hoy en lo de la posición inestable. Y me hizo pensar en lo que decías respecto de las versiones y la única versión autorizada y el establecimiento del texto, ¿no? Me parece que esa idea de la posición inestable respecto del analista también le conviene al texto de Lacan, que no sea un texto establecido, como lo nombra Miller, ¿no? Convendría, me parece, al texto de Lacan también una posición inestable, que sea un texto inestable, más que establecido, porque admite, Está ¿no? bueno eso. Admite a otras lecturas. Si no, como decías vos, me parece que lo estable da lugar al establecimiento, ¿no? Bueno, Sí. el Los establecimientos establecimiento. son un poco Y contrarios. termina siendo un texto de establecimiento. El establecimiento del Claro. texto termina siendo, y no es una chicana, es la verdad, el texto de un establecimiento, es decir, de una institución, donde el seminario de Lacan, que no iba a hacer eso, termina siendo un seminario de coautoría de un establecimiento de orientación lacaniana, es decir, milleriana. Discúlpeme, pero es así, me parece. Sí, sí, me hiciste Claro, pensar eso, sí. Sí, sí, no hay que ya esforzar mucho para... aparece, ¿eh? el nombre de Miller aparece en la tapa ahora directamente. Sí, sí, sí. Texto El establecido. video que en algún momento desaparezca el de Lacan, ¿no? Va, Podría va, va pasar. avanzando, Martín. Y pase la contratapa. Este, Quiero decir algo, no sé cómo levantar la manito porque en breve me voy a tener que ir. ¿Está bien? sí. ¿Podés coordinar vos, Tami? Quiero decir esto. Me parece, bueno, tu comentario extraordinario, Claudio. El énfasis que pusiste en la cuestión de la lógica es algo que en esta sesión particular del seminario me parece que tiene un punto de discusión sobre esto de qué es dable esperar, exigir o que contingentemente o de qué orden de lógica es el saber que debe obtener el analista o tener el analista. A mí me parece que ahí hay una discusión fundamental respecto de si se trata de algo necesario o se trata de algo contingente. Desde mi punto de vista, no habría que confundir lo contingente de la interpretación, lo contingente de lo que puede acontecer en este soporte, digamos, del acto analítico desde el punto de vista de lo significante, con lo necesario que es esperable en los términos del Boesbar Solis Verden que se obtenga del recorrido de un análisis en relación con el reencuentro de la pérdida, diría yo, estaba allí, bueno, estaba allí y ha de haber estado en los términos lógicos en ese origen perdido para que pueda ser reencontrado en el recorrido de un análisis como la verdad del sujeto, ¿no? Esa nada. Pero ese saber es exigible para quien deviene analista, no es contingente, es exigible, me parece, ¿no? En los términos, es un saber ético, diría yo, no es un saber con contenido, pero eso creo que tiene que ver con una diferencia importante, ¿no? Si no es puro bla bla. Juan, ¿querías comentar algo?
Sí, ¿qué tal? Bueno, Claudio, buenísimo lo que estuviste diciendo, me encantó la lectura. Quería volver sobre el tema de la asociación libre, en realidad, porque a mí me gusta, hay muchas formulaciones que Freud hace de la asociación libre, no una. Y en general se tiende a reducir, o la vulgata tiende a reducir a diga todo lo que se le ocurra, ¿no? Hay un lugar que yo creo que es en Sobre el sueño. Me parece que es en ese texto, donde Freud dice que lo que se le exhorta a decir al paciente frente a una representación angustiosa eh, es, empieza con una restricción, sería una restricción al todo, ¿no? Porque dice, no se lo exhorta a decir todo lo que ya reflexionó acerca de su representación angustiosa, ¿no? Sino todo lo que se le ocurre sobre ella, ¿no? A mí me parece importante que apunta, como Claudio decía, a que el acto sea respecto del decir inconsciente, que convoque lo que se le ocurre es que el inconsciente hable, ¿no? No la reflexión del yo sería, ¿no? Por eso me gusta como Freud lo dice ahí. Y creo, tal vez Claudio vos te acuerdas mejor. Me parece que es en una cita sobre el sueño. Me acuerdo de lo que dice en el esquema de psicoanálisis, que está buenísimo. Una vez vino a hablar un joven a, a una reunión y se quedó con el diga todo. Pero el diga todo no sería diferente a una confesión laica. Estaríamos en el plano de la confesión. Y dice Freud, el análisis no es una confesión laica. Aparece el, aunque le parezca insignificante, sin sentido, absurdo. Entonces eh, aparece lo que yo llamaría el modo chistoso de la asociación libre, porque insignificante, absurdo, este, lo pequeño, lo sin sentido, el sinsentido, todo eso hace a las técnicas del chiste. Son técnicas del chiste. Y sí, Este, porque viste que en el BIT justamente hace una comparación entre la cabeza del neurótico y la cabeza del chistoso, ¿no? Es muy interesante también ahí. Es el mismo sujeto del que se trata, ¿no? sí. Bueno, la pregunta es quién habla en el Claro. análisis, ¿no? Mm, eh, es un saber sin quién. ¿Quién lo sabía? Que es una pregunta fundamental que Lacan va a insistir mucho sobre esa pregunta, como decía Martín, pero es una pregunta que el psicoanálisis viene a cuestionar. ¿Quién, quién sabía? No es la misma, me parece, la pregunta por quién habla, por la pregunta quién lo sabía. Porque quién habla es una pregunta por las consecuencias del decir. Sí, pero Bueno, yo aparte, creo, Claudio, ahí que está el C además, ¿no, Claudio? Todo lo que ¿Cómo? sé, que ahí está el C también, todo lo que se le ocurra, es una apelación no a lo que se le ocurra al yo, sino a que eso No, hable. El C, a lo que lo que a se le lo que le ocurra, ocurra, son a sus exactamente, ocurrencias, exactamente. aunque no piense eso, porque viste que los pacientes pueden decir, pensé que usted es una mierda, no es que yo lo piense, pensé que usted es un hijo de puta, pero no es lo que yo pienso. Esa división Un texto de lesa entre majestad, lo llamo Freud. tal cual, pero Pero yo es creo, una, Claudio, que esta pregunta, ¿quién lo sabía? Es sí, interesante sostenerla desde el punto de vista de la práctica del psicoanálisis, porque me parece que es lo que termina articulando y algo en el desarrollo de esta clase, el comentario que hiciste, me parece que enfocó un punto respecto de eso, que es el lugar, o sea, el analista en el final y en el origen, es como una especie de bucle que, bueno, es la pregunta, ¿quién lo sabía? Es la pregunta por ese saber sin sujeto previo al acto, eh, inaugura la experiencia, una nueva experiencia analítica en el plano de la repetición, a condición de que alguien se coloque en ese lugar
sosteniendo un origen tras haber quedado en el lugar final. Entonces me parece que articula, es el analista como producto de una experiencia de análisis y lo que relanza ocupando en el lugar abriendo esa pregunta. ¿Quién sabía? Bueno, eh, algo, bueno, que la experiencia, cuando ese saber emerge, bueno, infiltrado ahí, entrecortado por la verdad, bueno, va a instituir un sujeto de ese saber. Pero me parece que la pregunta es importante sostenerla. Por eso, bueno, habíamos visto ahí, hay un contrapunto entre las versiones, que no aparecía la pregunta planteada como tal en la versión de Pay 2. Me parece que eso había aparecido la vez pasada y que está en esta perla. Para mí la pregunta es fundamental, por quién lo sabía. Yo creo Sí, que tiene un pero estatus analítico la pregunta, que es la pregunta por qué era el saber antes del acto. Mm, no, no, Creo no, que no, no, es la pregunta por el quién es por el sujeto. sí. ¿Hay un sujeto de ese saber? bueno, pero Porque justamente, por la eso, respuesta es antes del Dios, ¿eh? acto, La respuesta También, a pero quién lo sabía es Dios. es que, Esa pregunta, ¿quién lo sabía? Me llevó a recordar algo que recuerdo, escuché hace muchos años de Fukkelman, cuando Fukkelman comentaba en su momento la enorme satisfacción que producen los niños en cierto momento del desarrollo, este, que los adultos, que sus padres obviamente, no conocen sus pensamientos, porque hasta ese momento los adultos conocen sus pensamientos. Y he escuchado anécdotas de personas que yendo con su hijo a un kiosco, de golpe le preguntan a la madre, mamá, ¿qué quería yo? ¿No? O sea que ahí es lo que al menos a mí hizo que en su momento que trabajé con chicos, me resultó tremendamente difícil, tanto que lo dejé, que para el niño pequeño, el adulto sabe. No hay suposición de saber, sabe. En un momento dado eso cae, los padres dejan de saber, el niño lo descubre, como dije antes, con las pequeñas mentiras triviales, que es castración en el otro. Descubre con alborozo que el adulto, sus padres, no conocen sus pensamientos, castración en el otro. Efectivamente, al llegar al análisis, alguien, ¿no? Llega porque hay algo que le impide vivir, ¿no? Hay algo que le impide seguir con su vida y supone, gracias a que supone que alguien puede saber qué es lo que le pasa, al cabo de un análisis, al final, construyó una historia que le permite seguir viviendo. Pero me acordé de ese pasaje, de ese momento por el que hemos pasado todos hemos sido niños, ¿no es cierto? No, De, no, ya nos olvidamos de eso. Pero claro, Jorge lo después está el recuerda. olvido, después está el olvido, tal cual. Eso es lo que le pasaba a Jorge al hombre de las ratas, Sí, que creía que sus padres conocían sus pensamientos. exactamente. Y es lo que trabaja en Lacan en el seminario 6, que creo que lo vimos eso. El momento de la represión para Lacan es el momento en que el niño descubre que el padre no sabe sus pensamientos y a partir de ese Exactamente. momento se separa de Sí, los padres, sí, del otro, y también se separa de sí, porque habrá pensamientos que él sí. tampoco conoce de sí. Exactamente. Es decir, que hay una Que doble son separación. eficaces, pensamientos que son eficaces, pero que él no conoce. Tal cual. Respecto de esto hay una frase que dice Freud, comenta Freud en el texto del pequeño Hans, que Sí, Juanito dice, creí que como supiste lo del caballo sabías todo. De esa claro. posición es de la que se baja todo niño y puede hacer transferencia con un analista, porque si los padres saben todo, bueno, esta es la posición de Dios. Está la mano levantada, no sé si de Martín o de Adriana. Martín, creo que es a mí. es la tuya. Eh, Dale, Es como tocar a cuatro pianos ahí, ¿eh? A cuatro manos, digo. a cuatro cuatro manos. pies, cuatro manos. Cuatro Martín pianos. no tira la piedra y esconde la mano, no.
¿Decías, Martín? Yo muestro la mano y escondo la piedra. Bueno, no, bueno, me quedé pensando esto que decía Tamara, Freud. Ahí Freud es bastante, igual él es osado, porque él decididamente le dice a Juanito, yo ya sabía que nacería un niño y que le tendría miedo al caballo, ¿no? Por alguna razón le parece importante postularse ahí como sujeto y supuesto saber. No, me quedé pensando respecto de la pregunta, dos cositas nada más. De la pregunta por quién lo sabía, a mí me parece que la transferencia, más bien, está bien que hacer un modo de la creencia no deja de ser ambigua, pero me parece que es él o ella lo sabe, es esa suposición. Yo creo que ahí donde, en los momentos fructíferos de un análisis, donde se tropieza, donde se produce el inconsciente, incluso a nivel de la interpretación, implícitamente se abre esa pregunta. ¿Quién lo sabía? ¿No? La puesta en cuestión es un modo de leer, de postular la puesta en cuestión del sujeto y la caída del sujeto supuesto saber. Eso por un lado. Y después me quedé pensando, Claudio, en relación bueno, a cómo planteaste tu comentario, en algo que no sé si había subrayado Diego en alguna de las últimas reuniones, que es que, bueno, vos hablabas de la disimetría entre el acto y el hacer, también planteaste esto de la doble dimisión que la regla incita en el analizante, ¿no? La dimisión, el pasaje al acto, y la otra, que es que se corra, que no moleste, que el yo no, en la medida de lo posible, no joda. No lo va a joder, ¿eh? Sí, sí, ya lo sabemos. Me quedé pensando, creo que fue Diego el que señaló, y ahora me parece, lo afirmaría, eh, que también hay una disimetría en el tetraedro este entre el no pienso y el no soy, y creo que en tu comentario lo planteaste así, el no del no pienso recae más sobre el yo que sobre el pienso, porque Sí. lo que incita la regla fundamental no es a que no se piense, sino que que se corra el yo para que los pensamientos eh, se muevan hasta la punta de la lengua. Sí, Eso que se es lo que piensa. Jorge decía, sería un modo de pensar no reflexivo. Ahí va. En cambio, en el no soy, me parece que ya ese no recae tanto sobre el yo, sino sobre el ser, sobre el soy. Sí, tal cual. Me Sí, es parece algo que... de eso decía la vez pasada, Claudio, me Sí, parece. traté de decir eso la vez pasada. Ah, vos lo habías dicho. Bueno, Sí, Sí, sí. sí. bueno. Sí, Me porque parece que... al ser sobre el soy, tiene que ver con el de ser, es decir, con el a, con el nada. mm, sí. Bueno, me Perdón, parece que alguien, ya... esperen. Son cuatro, hay que silenciarlo, porque están hablando por Sí, teléfono. Me voy. Dale. Bueno, yo me tengo que despedir. Después termino de escuchar en la grabación. Sí, 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 queda. Nos vemos la próxima. eh, bueno. Adriana acaba de deser. Por un rato. Se eyectó. Está bueno la Eh, idea de que el trayecto tenía un deyecto, ¿no? Está bien Ujú, decirlo así, ¿no? y Sí. me pareció bueno. bueno Y esto de aparte no. está bueno decir esto, que no lo dije, que el objeto A que encarna el analista no es el suyo, es el que expulsa al paciente. Eso es interesante porque esa separación, la segunda que dije que había y que no la nombré, una es entre el menofí y el A. La otra es entre el sujeto barrado y el A. El sujeto barrado queda al lado del sujeto, del analizante, y el A queda expulsado y acogido por el otro, el analista.
el A del que se trata, dice Lacan acá, no es el del analista, es el A del sujeto analizante. Claro. Eso, después lo tendríamos que retomar esto, pero Mm. me parece interesante esa separación, la otra separación, ¿no? Porque es como una descomposición del fantasma eso. Quizás sea un modo de hablar en el fin de análisis de la caída de la transferencia y del franqueamiento del fantasma sin nombrarlo así, pero es un modo de descomponer el fantasma Por en sus eso dos está bien términos. en la página 99 que abajo a la izquierda aparece la A delante del rombo, de los símbolos, Claro, la A chiquita. Ahí hay una Tal cual, sí, descomposición, en el sentido es como un guante que se ha dado vuelta. hay tal, una torsión ahí en ese Claro. esquema. tal cual. Además, Claudio, acá en la página 100, en Tartaglione lo que dice es rechazado. También Sea de él rechazado, dice. Tiene una fuerza enorme eso. rechazado, expulsado, Sí. del lado al analista, ¿no? Va al analista eso, ¿no? Debería ser así como, piensa en esto, así como uno acepta sostener el sujeto de supuesto saber, que es bastante más fácil de sostener como saber idealizado, Sí. como sujeto idealizado, que sostener una mierda, sostener una nada, encarnar esa nada. Uno tiene que estar preparado para lo peor, digamos, Mm. no solamente para lo mejor, sino también Sí, para este final un poco sucio. En el Sí, mejor de los casos, el sujeto barrado queda del lado del analizante. En el Claro. mejor de los casos, y el claro. El Sin desenlace quería, embargo, esperado. Es el quería, desenlace esperado. Pero está Claro. bien mencionar claro, esta separación, ¿no? sí, claro. Quería comentarte primero, agradecerte la presentación, pero sobre todo algo que como me insiste, que es esto entre interpretación y acto, lo que me gustó esta idea de pensarlo lógicamente al acto y que no es de una vez y para siempre, ¿no? No es, Claro. hay un acto que da origen a un Claro. analista, sino que se va a decir es uno, pero va a haber esos encuentros, encuentros trágicos, van a tener mini presentaciones, porque como vos decías, creo que ninguno de nosotros empezó a analizar o a sostener transferencia después de un final de análisis. En todo caso, Mm. eh, esa, Todos fuimos esa pecadores. todos fuimos pecadores. Así Bueno, es. eso Sí. me dio una idea de esta preocupación o de este tema que se me encima entre el acto es la lectura del acto y la interpretación está ligado al otro con mayúscula. Mm. Esta, esto todavía para mí no termina de cerrar. Por ahí en algún momento todo abreva para ese lado. Te Mm. agradezco la presentación. No, viste A que mí me además a gustaría. la interpretación la llama acto. Sería Sí, como un acto en el acto, porque claro sí, que es un acto, porque genera cosas. claro. Claro. Sí, va a En la generar medida, claro, repetición. el fallido también es un acto. es Es un un acto Claro, acto. porque es una. Che, a mí me gustaría volver sobre eso que Bueno, volvé, porque no sea vuelvo, cosa que no vuelvo. vuelvas. No, volvemos, siempre volvemos. Eso vuelve. No, ese párrafo que a mí me llamó tanto la atención, que yo lo comenté en el chat del conversadero sobre la represión. Sí, Y hoy cuando lo volví a leer encontré algo más, lo cual me resultó muy interesante, qué valioso que es releer, ¿no? Yo leo sí. todo el párrafo, yo leo todo el párrafo. La Página, represión solo es concebible así, dos puntos. El significante presente en el inconsciente y capaz de regresar es reprimido y hoy encontré, no me había dado cuenta la primera vez, porque no implica sujeto. Sigo leyendo. Ya no es lo que representa un sujeto para otro significante. Se articula con otro significante sin por ello representar al sujeto. Y hoy en la relectura me llamó la atención la palabra porque, como si hubiese, no voy a decir una causa, porque no creo que sea una causa, pero Una sí razón. un motivo, una razón, porque no representa al sujeto, es reprimido.
¿no? O sea, es una lectura sumamente singular de la teoría freudiana de la represión, ¿no? Muy, muy particular. Ustedes saben que eh, yo, digamos, hace tiempo supe que el verbo verdrang, que es lo que usa Freud para decir represión, verdrangung, se usa también para decir que un buque verdrang tal cantidad de agua. O sea, cuando un barco está en el agua, desplaza una cantidad de agua, ¿no? Entonces siempre pensé la represión en esos términos de que una cosa ocupa el lugar de otra. Pero esta lectura que hace Lacan me resultó sumamente interesante, ¿no? La relación estrecha entre represión y no representar al sujeto. Y entonces me llevó a pensar, como escribí en su momento, que el retorno de lo reprimido hace surgir una representación. Cualquier formación del inconsciente sí representa al sujeto para otro significante, el síntoma, el fallido, el sueño, etcétera. El olvido, ¿no? Un olvido representa al sujeto Tal para cual. otro. Es complicado ahí, ¿no? No me queda A claro ver, lo de... Martín, a ver. No lo tengo claro, pero esto de que porque no representa al sujeto. Pensaba Eso en el me modo en llamó que la Freud, atención, sí. en el modo en que Freud piensa la lógica de la defensa. La represión comienza ahí donde más que el sujeto es el yo, el que no quiere hacerse Saber representar, nada. ¿no? Claro, No quiere saber nada claro. de eso que tal vez lo representa más que nada. O- y entonces Sí, inicia, pero el lo comienzo curioso, está era bien, claro, pero lo curioso, Martín, es que está diciendo lo contrario Lacan. Es que porque está por eso. reprimido, no representa. A mí también me llevaría a lo que acabas de decir, que algo reprimido representa por excelencia al sujeto. Y Eh, Lacan dice que no. pero yo estuve pensando en esa frase que nos quedó de la A reunión ver, anterior, y la ley de la represión es que tiene tres tiempos. Entonces, que en el retorno a lo reprimido, lo que Martín antes subrayaba respecto del fallido como acto, por ejemplo, sí, sí, ahí podríamos decir, el significante no representa al sujeto, sino para otro significante, ¿no? Entonces, sí. es en ese tercer tiempo de la represión, En el retorno, exactamente, donde uno dice, así ah, es. en una de esas representa al sujeto para otro significante, si es que adviene el Claro. otro significante. ¿Se entiende? Sí, si es que, exactamente, si es que viene. En lo que Freud llama la dinámica de la represión, también me parece interesante, Claro, que hay un movimiento. claro. Sí. Otra cosa más que me parece que deberíamos pensarla es una paradoja enorme. Cuando dice, que Claudio lo marcó hace un ratito, ¿no? Eh, dice, ¿qué es eso? El objeto en juego no es el suyo. Me encanta la paradoja. ¿Cómo suyo? ¿De quién Como es si el fuera objeto? como si fuera de alguien. No te No, metas con mi A. es mi objeto A, che, acá vine con mi objeto A, Com- pero lo dejo de lado un ratito y sigo Alguno charlando. podría pensar que es asible. Claro, ese suyo está paradojal, así como un cartel luminoso que dice suyo, podríamos decirle. Lo, Está lo, muy bien por esta división que se pone en juego, no Sí, solo de la división del sujeto, sino que pone sí, en acto la división de que de un lado el analizante, del otro lado el analista como objeto. Está bien, pero el suyo a mí me llamó la atención como una... sí, la propiedad, ¿no? La Exacto, idea la de apropiación propiedad. de algo que por definición es inapropiable. Es Claro. inapropiable, exactamente. De todos modos, en el deseo, el sujeto avanza con su falta, ¿eh? Y ahí Con sí, su... falta. Perfecto. O sea, Me gustó. ahí sí corresponde el posesivo, su falta, ¿no? Ahí Me sí. gustó la idea. Me gustó muy bien cómo lo anunciaste, Jorge. Muy Mm. bueno. Hay Bueno, una Sí, novela, Daniel. Daniel, no sé si la conoces, o si la conocen, de Yoko Gawa, una escritora japonesa, que se llama El Anular, No. No. una novela donde
los personajes van a una suerte de laboratorio a dejar un objeto significativo para ellos, ¿no? Se desprende de ese objeto y lo dejan en manos de la gente del laboratorio, ¿no? Objetos que no son siempre exteriores, ¿no? No son objetos del yo. El anular, por ejemplo, alude a un dedo, Amigo. ¿no? Claro. De Sí, ella que ella al lugar del anillo, al lugar del dedo la que se protagonista utiliza tiene un para la accidente en alianza. una fábrica, se le amputa un dedo, ¿no? Y va al laboratorio a dejar ese dedo amputado, ¿no? Mm, Lo cede al laboratorio. Hay mm, algo de ese cuento que me parece que está bueno para pensar este objeto, este sí, desecho suyo, Diego, entre el comillas, ejemplo, dejado. el ejemplo es maravilloso, Diego. Diego, es maravilloso, porque la palabra anular también quiere decir anular. sí, Sí, exactamente. Mm. sí, Negar, sí, Está sí, tal sí, cual. buenísimo. sí. Ahora Ojo, en español. No Sí, sabemos sí, en sí. japonés. Sí, sí, sí. Después se los comparto al cuento, es una novela breve, un relato Bueno, breve. no está muy lejos ese cuento, esa novela, de lo que Lacan cuenta en los cuadros de Santa Ágata, Claro, sus pechos en la bandeja. en la Sí, bandeja. Sí. Son sus pechos, pero ya no son sus pechos. claro. O los ojos arrancados de la otra Ujú. santa son sus Sí, ojos, pero ya no son sus ojos. claro. Les conté lo que decía el padre de una paciente mía, pescado en una infidelidad. ¿Qué No. querías, Mm. hija? Le dice, ¿qué querías que haga, hija? Tenía dos pechos en bandeja, ¿cómo no iba a tomarlos? Eh, Tenía Terrible. esos dos pechos en bandeja. Pero me acordé cuando lo dijo, de la santa con sus pechos llevados en la bandeja arrancados, Claro. ofrecidos al otro, ¿no? En sacrificio. No, la culpa la tenían esos pechos. Claro. Nada que ver. Lo que Bueno, les... en el me- seminario de la lógica del fantasma traía el tema de el objeto A ofrecido en bandeja para el otro como Sí, una formulación sí, del acting out, ¿no? sí, Claro. sí, Recortado y sí, Claro, ofrecido en claro. bandeja. sí, Está bien, está bien. Hay algo ahí del sacrificio en la sí, ofrenda, ¿no? sí, Muy Este, bueno. pero bueno, sí, acá también hay algo de la separación en juego que me parece importante, que tiene que ver con la fórmula del fantasma, ¿no? Mm, Los dos términos del fantasma se separan. Me parece mm. interesante eso, Sí, para seguir, Claudio, para seguir pensándolo, ¿no? sí, Claudio, Eh, impecable, impecable el recorrido que hiciste. La Sí, verdad, Claudio, este, excelente he comentario. aprendido mucho, Paren, he paren, aprendido paren, mucho. que no es para tanto. Mire, No, mire si me creo No, no, estuvo muy bueno y supuesto. no tuvo nada de clase. No, 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 me- no. No diste ninguna no. clase, hiciste un comentario muy de lectura, sugestivo. un Sí, de Bueno, recorrido me lectura. Sí, parece que sí, por sí. gente que ya se está retirando, Sí, sí, corresponde despedirnos. recordemos que tenemos varios encuentros próximos hoy a la tarde en la presentación del libro de Daniel. Ah, sí, Una sí, linda sí, travesía para hacer, sí. El me libro tomo de del Daniel título. suena bíblico, dicho así. Mm. Este, después, Bueno, si es el les, que mencioné hoy. Hoy mencioné ese libro, Claro, claro. pero bueno, Libro de si Daniel, tal cual. también tendremos la presentación del libro de Enrique el 7 o el 8 Sí. de mayo y después nosotros nos reencontramos el sábado 30 de mayo, el quinto sábado del mes, así el que quiera aprovecha el feriado para algún paseo, que es el fin de semana anterior. y Me el 20 parece de que, junio, Tamara, tenemos la pero eso, presentación de la revista. sí, La primera presentación. la Porque hay primera un montón presentación de la Del revista primer número de la revista, que ya para la nosotros es un compartimos. acontecimiento No, pero extraordinario. aparte esa va a ser la presentación en Buenos Aires. He escuchado Ah, rumores que tal vez podría haber una en Rosario. y Sí. también una en Tenemos, Barcelona, me dijeron que también en Barcelona, Ah, Son, bueno. son en rumores, México. ¿eh? Son Pero Ese, rumores. ya compartimos la diagonal. Ya hoy va- Claudio dejó trazada la importancia de por qué las diagonales tienen un lugar, ¿no? la tarea Entre es diagonal, no se olviden de eso. la tarea. Me parece que acá ponen labor todo el tiempo, ¿no? Como Sí, laburo, labor. Sí, de y tarea. es trabajo, claro. Sí, sí, Bueno, sí. Bueno, hasta la después próxima.
Bueno, nos vemos la próxima, che. Gracias, Nos ¿eh? vemos, Chao, hasta la gracias, próxima. Claudio. Claudio. Gracias a Gracias. todos. Abrazo grande. Chao. Nos vemos. Chau, Abrazo. chau, gracias.